Hola, ¿qué tal, estimadas amigas y amigos seguidores de este podcast? Conversa con contenido. Es la idea, conversar entre amigos y que algo quede de cultura, de educación cívica, algo que quede también del patrimonio cultural que tenemos en nuestra provincia de Petorca. Esa es la idea. Y, por supuesto, ¿dónde lo hacemos? En el estudio podcast de AJ, Álvaro y Javiera. Y partamos recordando quiénes nos acompañan. Por supuesto, los auspicios. Tenemos el autoauspicio de Restaurante y Helados Ligüen, una tradición en la ciudad de La Ligua degustar estas exquisiteces en el Ligüen. Si usted ha ido a La Ligua y no ha visitado el Ligüen, es porque no estuvo en La Ligua, así de simple. Y además se suma a otra tienda con tradición, que son los dulces de La Ligua, Dulces Elba, también el orgullo del sabor liguano. Dulces Elba, la clásica dulzura liguana. El auténtico sabor de los tradicionales dulces de La Ligua, elaborados con la calidad y el cariño de siempre. Alfajores, chilenos, empolvados y mucho más. Para disfrutar en familia o compartir con quienes más quieres. Visítanos en su clásica dirección, Ortiz de Rosas 839, y descubre por qué Dulces Elba sigue siendo una tradición que endulza generaciones. Dulces Elba, orgullo y sabor de La Ligua. Restaurante y Helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado, que ya es parte de la historia de La Ligua. Restaurante y Helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas 303, La Ligua. Delivery de martes a domingo llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen. Partimos conversando con contenido. Nos acompañan en esta oportunidad nuestros buenos jóvenes empresarios, jóvenes comerciantes, ya lo vamos a definir. Don John Guerrero, de la empresa Wilco. ¿Cómo estás, John? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, yo no lo dejé un poquito más lejos porque yo hablo muy fuerte. Ya, bien. Soy un poquito gritón. Me parece. Así que no crean que estoy enojado ni nada, porque tengo la voz un poco fuerte. Okay. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y conocidísimo también Álvaro Garay, de Restaurante y Helados Ligüen. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos acá muy contentos de estar acá. Esa es la junto idea. a ustedes y pasar un buen rato. Juan Palma, ya le conocemos, Juanito, nuestro co-conductor del programa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bueno, muchos me preguntaron que por qué no estuve la semana pasada. Estuve un poquito delicado de salud, pero ya estamos acá de nuevo, gracias a Dios. Me parece. Así que lo mejoramos, y mandarle un saludo a todos los que nos miran por las redes sociales, profesor, que eso es muy importante. Así hoy es. día ya cada vez ha ido aumentando la afición de ver este programa. Me parece. En la feria te paran, en todos lados. Juanito, te vimos con el profesor, está muy bueno el programa, entretenido. Y las tallas, ¿para qué decir? Así que un saludo a todos los que nos ven ahí. También saludamos. Podemos decir, tienen que cuidarse para pasar agosto. Por supuesto. Ya todavía, ¿no? Oye, no se ve en pantalla, pero sí tiene su participación también en varias instancias del programa. Álvaro Acevedo en la parte técnica. Hola. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, muchas Ahí gracias. está el tocayo. Gracias. Y también Javiera, que nos atiende con su grata compañía siempre y atendiéndonos con esta exquisitez que compartimos en nuestro podcast. Justamente. Oye, partamos preguntando, el concepto puede quedar grande, puede quedar pequeño. ¿Cómo podemos denominarlo a ustedes como jóvenes empresarios o jóvenes comerciantes? ¿Cómo te sientes tú? Vamos, John. Yo creo que hoy en día, en realidad, la palabra es jóvenes empresarios. Hay que perder el miedo a ser empresario. Hay que considerar que, sobre todo nosotros que somos empresarios locales, todo el tema, tenemos un tema que adicionalmente damos trabajo en una comuna donde escasea bastante. Entonces es muy temporal el trabajo acá en la zona. Entonces el poder mantener gente todo el año, todo el tema, hay que considerarse empresario. Yo no le considero una mala palabra. Hay que considerar que de repente uno puede encontrar oportunidades de no solo un rubro, sino que de varios rubros. Hoy en día
te permite el mercado hacer varias cosas al mismo tiempo. Oye, bueno, y sin la intención de hablar de política, también el concepto empresario tiende a politizarse y como a mirar como una persona como privilegiada, como que sale de lo normal, como que está en un Olimpo. Suena como a veces duro eso, como que ser empresario, poco menos que no trabajas o vives de... No sé si lo capta, en lo político estoy hablando. No sé, no me Cuando parece dicen, esa los impuestos, definición. cuando dicen, le van a subir los Sí. impuestos a los empresarios, sí o no, los empresarios acá. No sé qué empresarios empezar allá. así, porque un empresario es una persona que hace una empresa y que está formando algo. Sea familiar, sea más grande. En Chile está lleno de empresas familiares que son gigantes. De hecho, el grupo Luxich es familiar, ¿no? Ya, es un empresario. O sea, Pero la todos gente- somos empresarios, ¿no? Exacto. Porque la definición de comerciante, el comercio es un giro, algo que uno hace, ¿no? Una cosa de producción. Pero la empresa es otra cosa. La empresa es generar una empresa, tener gente trabajando para uno, pagar impuestos, seguir las normas de la regulación, las leyes laborales, las leyes sanitarias. Oye, si es así, entonces tenemos Sí. muchos empresarios en la lengua. Claro que sí. Correcto. Sí. Sí. Que bueno, es bueno aclarar el término. Sí. Juanito, usted tiene que ver mucho con los empresarios desde su punto de vista profesional. Pues. Por supuesto, profesor. Bueno, podríamos definir que empresario es aquella persona que hace una actividad lucrativa, ya sea natural o jurídica, y que además tiene responsabilidades y obligaciones, lo norma la ley, en el sentido ya sea tributario o legal, y laboral inclusive, y tiene algunas disposiciones legales que tiene que cumplir. Pero un empresario hoy día es mirado de una manera comercial, pero normalmente se tiene que formalizar para tener una mirada legal, especialmente en la parte de tributo, para pagar impuestos con respecto a aquello. Sí, Correcto. y Oye, pasa un tema con los tributos. A veces los tributos no es tanto si se compara a la grande empresa, ¿no? Si uno ve como el número. Pero lo que da la empresa pequeña, o la pyme, como se llama, ¿no? Claro. Más que la empresa familiar. Muchas familiares son pymes también, Correcto. pero dentro, si juntamos todas las pymes, es lo que dan trabajo. Finalmente, el trabajo que se genera en un país. Porque las grandes empresas no dan trabajo a tantas personas como da cada una de las pymes. Si Chile tiene 65 más o menos % de pymes, de las empresas que existen. Justamente. Mira. Yo tengo un curso de pymes, de hecho. ¿Sí? de gestión bien. de pymes y ¿Sí? empresas familiares. Claro. Entonces veíamos España tiene casi 80% de pymes. Europa tiene muchísimo. Italia también tiene muchas. Entonces, Claro, lo que pasa es que mira ahí lo que dice Álvaro. Por eso yo digo que tiene que ser la palabra empresario, porque a las finales te fijas que hay que tener una educación continua. Hay que estarse formando, hay que estarse actualizando. Correcto. O sea, el empresario no puede decir, ya armé mi negocio, vendo y me quedo sentado ahí. No, si tú quieres crecer, quieres mantener, Muy quieres bien. hacer todo, tienes que irte formando, tienes que irte especializando, tienes que Eso no estar existe, en la eso es actualidad una- de la parte legal. sí. Claro. ¿Te fijas? Claro. Porque legalmente todo va cambiando y más allá de lo que puedan pensar o no, los impuestos afectan siempre más a las empresas más pequeñas que a las empresas grandes. Porque Oye. son las que tienen más personal. Oye, si yo le agrego, por ejemplo, el concepto de empresario y digo, estamos con todos jóvenes empresarios exitosos, ¿exagero o es parte de la realidad considerando el contexto socioeconómico del país y del mundo? Empresario, ¿qué haría? Vamos tachando. Sí, lo que pasa es que el tema del éxito, Claro. ¿Sí? el, te- No, lo menos que joven. el tema del éxito va a depender mucho del punto de vista y ahí entra ahí en un tema que... De los objetivos de la empresa. Y no solo eso, ¿De también qué es del el objetivo de la éxito persona, de también? qué es el Sí, éxito. sí. Para muchos terminar una carrera es sentirse una persona exitosa. Claro. Para muchos tener una pyme o tener la posibilidad de autosolventarse con su propio negocio ya es ser exitoso. Entonces, varía mucho. Tal vez para los Luxich que menciona Álvaro eso no es éxito. No. ¿Te fijas? No. Entonces, va a variar mucho. Depende, Lo que sí sí. a las finales es qué tan satisfecho te sientes con lo que te estás haciendo y qué tan realizado te sientes con lo que estás haciendo, porque el ser empresario es un poco más complejo porque no tienes horario, no tienes nada, pero adicionalmente tienes que mantenerte siempre a flote. Sí, hay que pensar una cosa importante con respecto a la empresa. El concepto empresa señalado desde el punto de vista de los gringos, que ellos inventaron casi todo lo que tiene que ver con la empresa y el marketing, señala una cosa importante que lo dicen ellos, y los alemanes, los japoneses. ¿Para qué fue hecha la empresa? Es una buena pregunta porque todos podemos hacer una empresa y crearla, pero ¿para qué fue hecha? Y la respuesta es sencilla. Y no tiene nada que ver con el éxito, no tiene nada que ver con el que vende más, no tiene nada que ver. Y les coloco un solo ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, ¿para qué fue hecho? Para mantenerse en el tiempo.
Solamente para eso. Lo que venga después, que yo gano mucho dinero, tengo mucho... Eso lo va a decidir el tiempo que la empresa se mantuvo en el tiempo. Lo que pasa es que pero eso la empresa varía mucho dependiendo del economista. Por eso, no, sí, estamos de acuerdo, pero fíjate que ese concepto, dentro de varios que estudié, es como el más clave. Y tú te das cuenta, ¿por qué? Porque vamos a colocar el mismo ejemplo de ustedes dos que están acá. Ligüen, ¿cuántos años lleva? 56. ¿Le importó en un momento? No, lo que le importó a ellos primero mantenerse en el tiempo y después vendrán todos los demás objetivos. Wircon, ¿cuántos años lleva? Llevamos 20 años. Imagínalo, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que te ha años. hecho? Es mantenerte en el año tiempo. 2006 partimos, febrero del año 2006. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez que fuiste desarrollando una actividad y fuiste desarrollando económicamente la fortaleza y viendo las debilidades, oportunidades o amenazas, los FODA, fuiste diciendo tú, por ejemplo, Álvaro, por ejemplo, ¿qué fuiste diciendo? A ver, aquí hay una debilidad. Fuiste y la mantuviste, hiciste todo lo claro. Hay que ir avanzando, ir cambiando, nunca entonces, no se queda quieto. Claro, ¿qué hizo, por ejemplo, en este caso, Wircon? Dijo, no, pues yo tengo que salir a buscar un mercado distinto, yo no quiero ser local, quiero ser internacional. Y eso salió a buscar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí hay que irse un poquito más atrás. El por qué creas la empresa. La empresa se crea porque tú ves una necesidad no satisfecha. ¿Te fijas? Sí. Entonces cuando yo creo una empresa... Pero eso es una oportunidad. Pero primero, es una oportunidad de mercado. Yo tengo otra idea. Yo tengo la idea de que la persona que crea una empresa tiene el deseo de un lucro. Y ya teniendo el deseo de un lucro, obviamente piensa, ¿dónde voy a ganar? Y lo que dices tú, veo una necesidad de educación, de alimento, de servicio, y determino a quién quiero llevar y que me dé un lucro. Porque lo contrario, ¿qué sentido tendría que yo haga algo porque hay una necesidad, pero si no me deja ganancia? No, mejor trabaja. Yo partí al revés. Yo partí en el año 2006, pero primero trabajaba. Y lo que yo hacía los fines de semana, me venía y armaba en ese tiempo antenas, no teníamos fibra óptica, nada. Y trabajaba los fines de semana y con puros amigos. O sea, Álvaro, que nos conocemos de hace muchos años, yo subía al cerro Pulmagua a pie. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, porque no tenía cómo llegar para subir con la antena y con la antena en una mochila. Entonces, pero era porque vimos la necesidad. Y salió en una conversación de amigos, y los fundos no tienen internet. En ese tiempo, Movistar o Telefónica, que era la empresa mandante en la zona, su planta está ahí a media cuadra en la plaza, y eran 3 kilómetros a la redonda donde podía dar internet y no existía nada más. Claro. Y recuerden que nosotros llegamos a tener 50 cibercafés en la Ligua. Sí, me acuerdo. Oye, pero tú te puedes haber quedado con un ciber, como los que cuando comenzaron, con los estudiantes, haciendo trabajo, tareas. Sin embargo, tú dijiste, no, pues yo voy a crecer y me interesa también ir invirtiendo y tener también un mejor retorno, po, y creciendo. Lo que pasa es que cuando tú ves la oportunidad, como te decía, que hay una necesidad de servicio todo el tema, yo seguía trabajando en Santiago y esto lo veía como un ingreso adicional. Es más, los primeros 4 o 5 años, que eso nos permitió crecer porque nunca yo le saqué dinero a la empresa. Toda se reinvirtió, porque yo tenía mi sueldo como trabajador. Claro. Entonces toda la plata que generaba la empresa se reinvertía en la misma empresa. Mira. Entonces fue en el año 2012, 2013 más o menos, que ya nos dimos cuenta que el crecimiento nos ganó. Teníamos más demanda de la que éramos capaces de satisfacer. Oye, me interesa el concepto de empresario porque de lo que estamos conversando uno puede ir deduciendo cosas ya y haciendo ciertos resúmenes. Por ejemplo, ser empresario ya no es lo mismo que el caballero del negocito de la esquina de Abarrote. Ser empresario significa tal vez el mismo negocito, pero con estrategia, con una visión moderna, con un marketing, con publicidad, con la implementación de lo digital, de la lectura a través del láser. Entonces, ¿qué significa? En el Ligüen, por ejemplo, tú recibiste de tus padres y la herencia familiar, ¿verdad? Sí. Pero tú me imagino que le has ido incorporando cosas nuevas que tus padres, tal vez por la fecha, los años, no lo tenían. Cuéntanos en ese sentido. Y ellos también tuvieron un proceso que trajeron cosas nuevas también. Sí, claro, yo creo que como la vida del negocio tiene altos y bajos, y tiene un desarrollo, por la experiencia que nosotros tenemos también va cambiando. Y el gusto de la gente también va cambiando, la tecnología va cambiando. Entonces, la competencia va cambiando también. Entonces hay que actualizarse, ir mutando en cosas mejores, creo yo, y
para eso es súper necesario tener educación. Y ¿no? la mentalidad de Educarse. empresario. Ser un Sí, empresario. Es que la, ¿Crees el cuento? la mentalidad es una cosa, pero también hay que tener, hay que buscar conocimiento. ¿no? Claro. Porque tú dices muy bien, hay que tener estrategia, hay que hacer un FODA, y para eso hay que educarse, leer un poco, porque no viene de las nubes la cosa. Yo creo que si uno lo hace solamente a base de experiencia, se va a demorar mucho, ¿no? Uno tiene que avanzar más, y tiene que avanzar más con educación más formal. Y mira, y no dejar de lado, aunque muchos encuentran que es un riesgo, lo que sea, no dejar de lado la competencia. Cuando tú tienes competencia, te preocupas de desarrollarte más. Si no tienes competencia, te quedas sentado si tienes el control del mercado. Sí, Oye, La competencia te ayuda a mejorar. Aparece lo que se llama monopolio. Entonces, bien lo que decía Álvaro, profesor, y John, en el sentido de poder decir, oye, hoy día ya pasamos de lo artesanal, pero pasamos a otra cosa más sotificada, o sea, no cualquiera va a poder tener procesos distintos en el tiempo. Y bien, como dice Álvaro, si yo no estudio, si no me capacito, no voy a poder lograr el objetivo. Entonces, yo quiero seguir desarrollando mi empresa y manteniéndola en el tiempo, pero ¿a través de qué? A través de estudios, pues, de conocimiento. Sí. Y si no los tengo que ir a buscar, porque la competencia hoy día en el mercado es tan dura que cualquier cosa que yo mire para el lado, puede que mi negocio caiga. Especialmente en temas tributarios. Yo puedo contar muchas historias de empresarios que empezaron, pero con máquinas grandes. Había una empresa grande, por dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de los telares? Sí, correcto. ¿Ya? Del parque artesanal. Así Ahí es. habían unos personajes, pero con Toda máquinas la de sociedad. Alemania, pero con millones y millones de inversión. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no siguieron? Tuvieron que partir de este país por sencillas razones de impuestos, de créditos bancarios. Entonces, si uno no tiene la percepción de estudio y capacitación en qué me estoy metiendo, entonces voy a poder y voy a arriesgar mi negocio en temas mercantiles. Por eso, Sobre bien todo lo que cuando decía crece. Álvaro. Cuando, Sí, cuando de las todas empresas maneras. crecen, lo que le pasó a John, ¿no? De partir A eso quiero haciendo cosas apuntar yo pequeñas y porque- después crecer, hay que tener conocimiento para poder desarrollar tanto, ¿no? A Y- una de las características del lado Ligüen, que todos los quienes nos están viendo, ¿cierto? Ubican a Álvaro porque está en el negocio, está supervisando, está controlando, está apoyando, está marcando presencia, una atención personalizada ahí del contacto directo con el público. Pero en el caso de John, recién nomás me contaba a mí César Ramos, no, me dijo, si John tiene trabajo en el extranjero, tiene asesoría en otros países, y como sabemos de Wilcom, pero no sabemos la persona, cuéntanos un poco en qué consiste tu empresa, John, y precisamente hasta dónde estás abarcando, porque no debe ser fácil con las competencias, las marcas que uno ve al lado de tu empresa, con muchos recursos, con mucho capital, tener que estar en este mundo competitivo hoy por hoy. Es que la estrategia va variando dependiendo del tiempo. Cuando no, yo vengo del rubro de la tecnología y las telecomunicaciones. Estudié en Chile ingeniería en informática y estudié en España ingeniería en telecomunicaciones. Yeah. Entonces tengo las dos carreras. Entonces eso me permitió trabajar y desarrollarme muy bien en el rubro. Pero después me di cuenta, y es una historia larga, pero para hacer un resumen, yo fui a reclamarle a mi jefe porque yo no ascendía, y mi amigo sí, y me dijo, es tu culpa. Pero ¿cómo es mi culpa? Porque tú siempre te has especializado en el área técnica. Entonces yo no puedo perder a mi mejor técnico por un mal gerente, por un mal jefe de proyecto. Porque si lo haces mal te tengo que echar. Yo le dije, entonces ¿qué hago? Prepárate en el área de negocios, porque ahí está la plata. Complementarte. Y para mí fue un cambio rotundo, porque mi mente pensaba en técnico. Resolver problemas, arreglar máquinas y Claro. que funcionen. Y eso me empezó a llevar a poder ampliar la visión, no esto que dicen en vez del árbol, ver el bosque, todo el tema, que lo hacen como muy... Pero de verdad pasa eso, porque es un cambio de mentalidad. Claro. Y empecé a pensar más en global. Cuando todo el desarrollo tecnológico que nosotros hicimos acá, hoy en día en Sudamérica es súper cotizado. Y yo empecé primero dando charlas. Y aparecieron las empresas pidiéndome asesoría. Allá. Y empezamos en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. Hoy en día yo tengo oficinas en Colombia, trabajando con ingenieros colombianos. ¿Te fijas? Entonces, por eso me reía con Álvaro el tema de que menos mal que está ahí acá y todo el tema, porque empezamos a tener que trabajar, y yo empezar a ceder, que lo que más cuesta para poder crecer es ceder el conocimiento y el espacio para que otra gente haga tu trabajo. Porque tú te acostumbras mucho a hacer todo tú. Claro. ¿Te fijas? Y la parte más compleja Delegar. es delegar. De hecho, Esa es la parte que más cuesta para poder crecer. Claro. En el momento que logran delegar y además automatizar procesos,
ya te vas, ya el auto empieza a correr solo, digámoslo así. Claro. Yo, por ejemplo, lo que decía Juan, yo acabo de terminar este año mi diplomado en tributación. ¿Pero por qué tuve que estudiar tributación? Porque son distintos. Porque claro, con la nueva norma IFRS, Claro. que es para el chileno que tiene negocio en distintas partes de Sudamérica o del mundo, Claro. tiene otro trato tributario. Sí. Te cobran diferente. Eso que le cobran a los súper ricos del tema, que es un tema político que no me voy a meter, pero no es tan así. O sea, una persona hoy en día que gana sobre 2 millones de pesos está pagando un impuesto gigante, y una persona que gana 2 millones de pesos en Chile no es un rico. No, por supuesto que no. ¿Se fijan? De hecho que no. Entonces, ¿cuál es el miedo de eso y cuál es el cuidado que hay que tener con eso? Cuando asustamos a la gente que está dentro de ese modelo y que paga mucho impuesto, vamos a empezar a trabajar en negro. Van a empezar a declarar menos los profesionales. Por supuesto. Le van a decir, puta, no me di boleta. Bueno, Sí, pues, ya no me hagáis se usa, contrato, sí. no me hagáis Claro, contrato. exacto, Y van a claro. entrar en un mercado negro. Que eso, hay varios países que funcionan hasta el día de hoy así. ¿Te fijas? Que tú termináis pagando en efectivo porque ellos no quieren perder los beneficios, Claro. y saben que si pasan de cierto monto hacia arriba, pierden los beneficios. Entonces, estamos llevando a la sociedad a que seamos trabajo en negro, lo cual va a ser menos productivo y van a recolectar menos impuestos. O sea, va a ser inversamente proporcional a lo que quieren hacer. Oye, hemos hablado de empresario y exitoso, pero Álvaro, en algún momento ha habido un momento cero en que tú digas, puta, estamos mal. El domingo o a fin de mes, esto se cierra. Dentro de la historia de la empresa, ¿ha llegado ese momento duro? ¿Y cómo se puede Sí, salir? O sea, se plantea eso en ¿Se algunos plantea, momentos, ¿no? sí? Hay momentos que son más críticos que otros, pero es el momento donde uno rearma la empresa y tiene que, sobre todo con el cambio de mando, a veces pasa en las empresas, las sucesiones es Ya, un punto sí. duro. ¿O porque cambiar el un cambio. administrador? Claro, entonces en ese momento hay que replantearse todo también. Pero ¿Y no, cómo se sale? ¿Reduciendo costos? No, yo creo que no va por ahí, por lo menos lo que nosotros hacemos no. Pero, No, te pregunto porque Sí, uno Sí, podría pensar uno que interesante aquello. Porque- disminuyamos gastos, uno diría. Sí, pero eso no es el camino. Ya. Ahí viene como la estrategia, Ya. viene a armar qué es lo que está en el mercado, qué uno está ofreciendo también, porque también uno tiene un producto que es bien único, bien especial. Ujú, sí. Entonces uno tiene que valorar lo que tiene y lo que está haciendo como un producto artesanal. Además nosotros somos una fábrica, no es un negocio de compra y venta, es una fábrica. Nosotros Ya. generamos valor por algo, ¿no? Por un producto, claro. Sí. Y es Oye, un poco en la ligua, porque son los dulces de la ligua, ¿qué eran es- los chalecos nosotros, qué las se- panaderías quizás un poquito Álvaro, son eso. ¿en qué se gana más? ¿En el restaurante o los helados? ¿Gana más en qué sentido? ¿En ¿En el alma? más ingresos? ¿O No. en Sí, Oye, no, pero como negocio. Depende, pero nosotros tenemos O hay una temporadas. Sí, tenemos Ah, una correcto. temporada de verano que es muy buena para los helados. Ya. Obviamente, todo el mundo está acá. Hay mucho más jóvenes, y hay mucho más turistas que va a buscar los helados. Pero sí, el restaurante nos da nuestro buffer, nuestra todo base el para año. todo el año. sí. Oye, Porque somos cuéntanos 18, una cosa. somos 18 Sí. entre 15 a 20 personas siempre. Entonces, eso hay que mantenerlo todo el año. Ya también, que estamos hablando ¿no? de los helados, cuéntanos, y que nos salga de Sudamérica, Dígame. ¿cuáles los helados más consumidos por los liguanos, ya que estamos aniversario? ¿Qué se necesita? ¿Qué te pide la gente? ¿Qué sabor? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a hacer una encuesta. El una lúcuma. Menta. Menta Pasa choc. el Pasa el ron. Sí. No, ¿Tú, esos son John? los palos. No, yo creo que somos más tradicionales, piña vainilla, esas cosas así. Sí, No, de nosotros. sí. ¿No de whisky? No, estamos ahí entre lúcuma, manjar Mira, y menta. ¿viste? Y menta, Bien. Menta Sí, choc, sí. Mi hijo, Sí. puro menta. Mucha gente Sí, le gusta el ey. menta choc. Igual a veces cambia, ¿eh? Mm. Pasa más lúcuma, otras veces, Claro, veces más sí. manjar. Eh, Pero esos son es los que como más más se consumen. tradicional. Sí. John, en tu caso, ¿te ha tocado, sobre todo me imagino al comienzo? No, esto no es lo que yo quería, voy mal, me cuesta, a lo mejor yo vuelvo a lo mío. Hay un momento que desea dar un paso atrás. Sí, yo creo que muchas veces dan ganas de dar un paso atrás y decir, y muchas veces uno dice en qué me metí, pero lo que decía Álvaro Sí. es un tema. Nosotros somos 12 personas. Aparte de la gente que se va acá, yo trabajo con ingenieros en línea. Entonces, hay que estar en un proceso donde hoy en día la competencia nuestra es, si lo miráis en la zona rural, es Starlink, o sea, una de las potencias más grandes a nivel mundial en servicios Claro. de internet rural. Sí. Tenemos, ¿Y por otro lado, tiene a Movistar presencia acá? Intel. Tiene ¿Tiene presencia acá. presencia? Es más, yo tengo muchas anécdotas ahí con ese caso. Yo estuve en reuniones con Starlink en Estados Unidos porque yo quería presentar a la Ligua como un punto de subida. ¿Cómo opera el Internet satelital? El Internet satelital no es mágico y simplemente baja.
hay que hacer una estación como esas estaciones antiguas de televisión, Muy bien. pero para subir el internet, para que los satélites lo puedan distribuir. Okay. Entonces, para eso hay que tener poca contaminación lumínica, hay que tener fibra óptica redundante y una cantidad de cosas. Y yo presenté un proyecto con Starlink que quedó en un veremos, pero presenté La Ligua como zona de posible planta de subida. Y hoy en día estamos viendo si con la gente de Entel levantamos de nuevo ese proyecto, que nosotros hoy en día trabajamos mucho con ellos, y mira la modificación, se supone que yo tengo que ser la competencia, pero hoy en día nosotros trabajamos con Entel, trabajamos con Mundo, estamos haciendo cosas porque empiezan a pasar cosas que son impensadas. Yo, por ejemplo, primero era impensado crecer tanto y estar en la posición que estamos, pero adicionalmente nosotros hicimos un trabajo que es más social por ser de acá. Nosotros no somos los únicos que tenemos fibra óptica que va desde La Ligua, llega hasta La Canela. Hacia adentro no hay ninguno, los postes son nuestros. O sea, fue una inversión gigante que tuvimos que hacer. ¿Te fijas? Y gracias a Dios los bancos no han prestado siempre plata, pero son inversiones que si te va mal, No, te olvídalo. jodes. Sí. ¿Te fijas? Pero hoy en día, y eso, 2 años después dio la oportunidad que Entel me dijera, oye, John, puta, nos enteramos que tú tienes fibra ahí en toda la zona de Longotoma, nosotros tenemos 4 antenas de celular ahí que no andan más o menos, lleguemos a un acuerdo, préstanos fibra, nosotros hacemos alguna otra cosa contigo, y para poder mejorar la cobertura celular. Claro. Y se empiezan a abrir oportunidades de negocio Sí. que eran impensadas. Sí. Juanito, de lo que le preguntaba a nuestros contertulios, usted como contador, no nos diga nombre, por supuesto. No, por supuesto que no. ¿Ha habido comerciantes o empresarios que usted, llevando su cuenta, le fue mal y nos despedimos, hasta aquí llegamos, no soy para esto, no tengo las habilidades, o el momento económico fue malo, que iniciaron un trabajo, una empresa? Bueno, con la experiencia que tengo, más de 30 años en el rubro, y lo he visto, se ve todos los días, profesor. Especialmente cuando ya ingresaron, especialmente la parte tejido, empezaron a ingresar los chalecos claro. chinos. Sí. En ese tiempo, cuando yo empecé como contador en el año 95, se abría una fábrica de tejido cada 5 minutos. ¿Se lo imagina? Cada 5 minutos se abría una fábrica, una iniciación de actividades. Y usted decía, wow, los contadores de ese tiempo se volvieron más que ricos. Claro. Sí, hicieron mucho. Pero, ¿qué pasó cuando entró el tejido chino? Todos terminaron con términos de giro, quebraron, cerraron, la deuda de impuestos, la parte laboral y un montón de asuntos más. No, en temas tributarios, cada vez la carga impositiva de pagar impuestos es compleja en este país. Es muy compleja. Porque bien lo que decía John, que tiene un poco conocimiento en ese sentido, creo que los comerciantes pagan mucho tributo inherentemente a las empresas. Alguna vez en una clase algún profesor le cuestioné aquello, diciendo, profesor, usted dice que las empresas pagan. Sí, pues Juanito, pagan. Sí, estoy de acuerdo que pagan, pero los socios de las sociedades reciben la misma cantidad como devolución como retiro. Entonces, ¿qué pagan? No pagan la empresa, profesor, porque los mismos socios son los dueños de la empresa. Y usted me dice que paga. Paga directamente por una cosa solamente que tiene que ver tributaria. Pero en el efecto de dejar la plata, el 80% de todos los contribuyentes son los que pagamos los tributos, y el 20% que son las grandes empresas de este país no lo hacen. Entonces, ¿de qué tributo me habla? Y no lo van a hacer Y no lo van a hacer porque la legislación está hecha de esa manera y no la van a cambiar. Pero afuera de eso, profesor, muy buena la pregunta, y bien como decía John, yo me preguntaba antes de venir a este podcast, decía yo, van a ir 2 empresarios, que son más que empresarios y súper jóvenes. Me preguntaba, decía yo, todos los restaurantes, y ahí va la pregunta, mire, todos los restaurantes de La Ligua quebraron para la pandemia. Ah, claro. Pero el Ligüen no. Yo me lo preguntaba. Y yo le voy a hacer la pregunta a Álvaro diciendo, ¿y cuál fue la fórmula, Álvaro, que tuvieron de esos 2 o 3 años para que no quebrara la empresa suya? Duro, ¿Qué hizo? duro, pero no es algo normal que pasó, ¿no? No, por supuesto, fuerza otro mayor, lado. el caso fortuito. Fuerza fue- mayor. Fuerza mayor y Ya. no, menos mal el gobierno reaccionó en ese momento, Ya. ¿no? Entonces no hicimos partícipe de todas las leyes sociales que estaban pasando. Ahora ya. estuvimos cerrados 42 días.
Entonces una empresa sin trabajo 42 días es pesado. Y si no Claro. había espalda también, Y si, claro, si no había cuidado. Bueno, nosotros... Y ahí como pasó, venía- ahí partió el delirio. Cuéntalo la fórmula, Como- pues, Álvaro. una- ¿Qué ya, hiciste? Pero para Sí. levantar la firme es que esto pasó, por suerte, pasó después del verano también, pues, ¿no? Sí, Entonces muy bien. pasa después del verano Oh, y sí. ahí Había- tenemos la espalda del verano. había algo. Entonces, para firmar un poco, cerramos 40 días, después abrimos, pero abrimos con venta de helado hacia afuera solamente, Claro. sin mesas, sin nada. Entonces estuvimos como 6 meses así, o no sé, 3, 4 meses. Sobreviviendo. Y después, sí, sobreviviendo. Y después un año que fue haciendo turno. Pues nosotros que éramos Claro. 16, 18, había un grupo que trabajaba una semana y el otro grupo la siguiente. Claro. Entonces, por si alguien se enfermaba, cambiábamos el turno completo Claro. Ya. para poder movernos. Mm. Pero obviamente tuvimos que pedir crédito, aprovechamos Mm. todas las opciones que nos dio la parte estatal para firmarnos, porque no es una situación normal. No, Claro. no se puede mantener tanta Mira gente cómo así. cambia según el rubro. ¿Ah? Mira cómo cambia según el rubro. A Ay, eso, que para a ti eso quería llegar. explotó tu empresa. Cacha. Y Acá mira, está. Wircom en ese momento explotó. Nosotros arrendábamos una oficina sí, del Banco de mira. Chile hacia abajo. Sí, sí, me acuerdo. Eso nos permitió cambiarnos a las actuales instalaciones que Justamente. compramos. Mira. Eso lo compramos, Sí. eso lo implementamos desde Sí. cero, solamente como oficina de empresas de telecomunicaciones. Somos los únicos que tenemos data center en la provincia y hacia el norte también. Y aquí nosotros tenemos servidores de Google, de Netflix, de Facebook. Tenemos cosas que cualquier ciudad grande la querría tener. Por supuesto. Pero fue porque en la pandemia nosotros cuadruplicamos nuestro crecimiento. Claro. Justamente. Mira. Mira, Mira, que yo la- tengo un amigo bien cercano que tiene una empresa antes de la pandemia, bueno, de siempre, que le entregaba servicios de internet y cosas media digitales a mineras. Y nunca lo pescaron mucho. O sea, sí tenía un par de contratos chiquititos y cosas así con Codelco, pero muy poco. En la pandemia explotó la empresa, ahora es una Eso empresa bien. grande. Puro grande. Oye, Estaba yo- la semana pasada en Exponor ahí con un montón de No, gente. me hablando, imagínalo. entonces- Eso es costo de oportunidad. Sí, Yo, claro, está la oportunidad, sí. pero tiene que venir de antes, Sí. porque no llega sola. No, Entonces, por eso es supuesto un que no, trabajo porque que tenía vaya, de antes tiene y un cuando trabajo. aparece la oportunidad, como le pasó Claro. a John, cuando Muy aparece esa Sí, oportunidad, hay no, que tomarla. explotó. Hay que tomarla, sí. Yo, en palabras fáciles y bien sencillas, a todos los que nos están viendo aquí en este podcast, todos hablan de la fibra óptica, del cable. Juanito, me llega más rápido el internet, a mí no me llega, se me corta, se me cae. Yo vi un poquito la antena, toda la tele, no vi más monito, Tony Jerry ni nada. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? A ver, la fibra óptica es muy entretenida porque en realidad se le llama fibra, pero y es un filamento que es del grosor del cabello, para lo que nos queda. No empecemos Muy delgado ahora. con la talla, yo por favor. No empecemos con esa talla. No, pero es más o menos para que saquen una idea. Y hasta el momento, la fibra óptica se inventó, se empezó a desarrollar por los años 70. Lo que pasa es que Sudamérica, hoy en día Chile es el país más desarrollado en fibra óptica en Latinoamérica. Permiso. Mira. Mira. Oye, todos Teníamos sacamos, ¿va? preparación. También sirve para colgar la ropa. Claro, porque si se fijan, aquí adentro viene una fibra, pero viene con un mensajero metálico. ¿Por qué? Porque tú la doblas mal y ya no sirve. De inmediato dejó de servir. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema en las casas? Están haciendo aseo, mueven el mueble, le pegan al equipo, tiene que ir un técnico a repararlo, porque ya jodió. Entonces, es muy sensible, porque lo que estás pasando tú es un haz de luz, literalmente, Ya. una luz láser. Ya. Es muy baja frecuencia, pero es una luz láser. ¿Y tiene 3 filamentos o el del medio solamente? Se usa solo el del medio, El los del otros medio, son ya. metálicos para firmarlo. firmarlo. Sí, ya. Entonces, eso permite, por ejemplo, hoy en día los chinos desarrollaron unas velocidades que son No, ya megatónicas. estratosféricas, pero eso permite hoy en día que justamente en la pandemia se hayan desarrollado mucho las empresas de telecomunicaciones porque tuvieron que volver todas las casas. Y los medios también de comunicación. Hubo que hacer una Claro. modernización a la fuerza, si tú lo miras así. Y hoy en día Chile tiene casi el 90%, 87% de cobertura del país completo. ¿Te fijas? Claro. Entonces, hay un desarrollo tecnológico que era impensado para nosotros y que se desarrolló gracias a la empresa privada. Claro. Porque el Estado no hubiera dado, digo porque más allá de los gobiernos de turno, no hubiera dado la capacidad de hacerlo ellos. Muy bien. A propósito de Ah, empresa esto- privada, tenemos que ir a saludar a nuestros amigos auspiciadores que nos acompañan en cada uno de estos podcasts. Por supuesto. Vamos a la empresa privada y volvemos. Dulce Selva, la clásica dulzura liguana. El auténtico sabor de los tradicionales dulces de la Digua, elaborados con la calidad y el cariño de siempre. Alfajores, chilenos, empolvados y mucho más. Para disfrutar en familia o compartir con quienes más quieres.
Visítanos en su clásica dirección, Ortiz de Rosas 839, y descubre por qué Dulce Selva sigue siendo una tradición que endulza generaciones. Dulce Selva, orgullo y sabor de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen. Con respecto a la ley de la quiebra es lo mismo, te digo. Estamos conversando con nuestros amigos jóvenes empresarios, John Guerrero de Whitcomb y Álvaro Garay de Restaurant y Helados Ligüen. ¿Cómo? Ya partimos conversando hace un rato de lo que es un empresario, lo que es un negocio, la importancia de esta visión de empresario con la estrategia, la tecnología también a raíz de la pandemia, un poco cómo ha ido cambiando la vida de quienes se dedican al negocio o también a la empresa. ¿Cuáles son las zonas donde tú tienes instalaciones o tienes, ofreces tu servicio de instalación de internet y de la televisión y todo esto que tiene que ver con esto? Nosotros hoy en día seguimos manteniendo la Ligua y Cabildo como marca nuestra. Y el resto nosotros pasamos un proceso de franquicia. Nosotros tenemos franquiciados a infraestructura. Entonces hay muchas empresas que venden hoy en día en distintas comunas, tanto en la quinta como en la cuarta región, con sus propias marcas, pero la infraestructura no es infraestructura nuestra. Mira. Entonces pasamos en un proceso así porque nos dimos cuenta que el mercado daba para más, pero tampoco podíamos abarcar todo. Yo no tengo la estructura financiera ni la capacidad económica de levantar 25 camionetas, 20 técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la manera? De cambiar. ¿Cuál era la manera? Franquiciar. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros colocamos la infraestructura, los permisos, porque hay que entender que una empresa de telecomunicaciones registrada, el Estado te da una franquicia de uso por 30 años y después tú tienes que volver a renovarla. Porque las telecomunicaciones son estratégicas del Estado. Entonces yo tengo, se firma un decreto presidencial, el presidente de turno te firma un decreto presidencial que te autoriza a hacer empresas de telecomunicaciones. Sin eso no puedes hacer nada. Entonces hay todo un tema que es muy técnico que se trabaja. Entonces lo que hicimos fue cuál era la mejor manera de crecer sin tener que arriesgar tanto, porque tampoco tengo tanto. Yo soy de aquí La Ligua, con el chico éramos vecinos de más chico. Entonces, de antes, hace años. Claro. Entonces hay todo un tema que es estratégica y empresarial. Por eso yo hablaba de empresario, porque en realidad son estrategias empresariales. Tú tienes que aprender a mirar el mercado, olfatear el mercado, hacia dónde va y qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que tiene que hacer Álvaro también cada vez que lanza un producto nuevo, cada vez que hace un marketing de algo. Tenés que ver con quién estáis compitiendo en el mercado. Hay que innovar. Si no, te mueres. Sí, Álvaro, ¿qué te...? Pero el crecimiento es interesante porque el crecimiento es difícil, ¿eh? A veces uno dice la cosa, uno es exponencial, crece, y no, pues hay ciertos dolores de crecimiento, como un niño creciendo. De dolores, Álvaro. Y hay que mover la empresa para que pueda funcionar, o si no, no resulta. ¿Qué te quita el sueño cuando llega la jornada y hace un arqueo o bien va un balance de lo que ha pasado en el día, en la semana? Sí. ¿Qué preocupaciones vienen? ¿Qué te quita el sueño? Yo creo que no hay que ver las cosas tan a corto plazo, ¿eh? Porque ahora hay tecnología, es más fácil revisar los números y ver los números, uno tiene mucha más información arriba de la mesa generalmente, pero sí, no hay que ver las cosas tan a corto plazo de esta semana o la próxima semana o el mes que pasó. Yo creo que... ¿Te enrollas mucho? Sí. O un problema específico, eso aprendido con el tiempo. Yo creo que hay que entender que esto es a largo plazo. Yo corro, entonces entiendo que esto no es una maratón, no es los 100 metros planos. Y en tu caso, John, ¿qué los impuestos, el personal, la competencia? Ahí hay un tema que Álvaro da bastante en el clavo. Yo creo que las universidades en Chile nos maleducan. Y te lo voy a plantear por qué. Porque le dicen a los profesionales, tu ROI no puede superar los 3 años, el retorno de inversión, ¿no? Entonces, y le enseñan a todos los ingenieros que su ROI, que no sé qué, que
que oye, no, el BPN le llaman ahora al valor presente neto, ¿no? Sí, Le han ido muy cambiando bien. los términos, todo Sí. el tema. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Pero te están diciendo, oye, si tu empresa no funcionó en 3 años, mejor ándate para la casa. No. O sea, WIRCOM partió en el año 2006, que WIRCOM viene del acrónimo Wireless Comunicaciones y Comunicaciones Inalámbricas. O sea, no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día, que es todo por fibra. Claro. Pero es porque partimos así. Como Wi-Fi. Como Wi-Fi. Sí. Y por eso quedó con ese nombre y no lo iba a cambiar después y ya todo el mundo lo conocía. Por supuesto. Entonces, pero fíjate que el tiempo, si tú lo haces a muy corto plazo, te arrepientes. Y ahí, para eso, hay un Just in Time, se llama en inglés, que es un modelo japonés. Sí, en el tiempo En el correcto, tiempo justo y y muy bien. Entonces, un concepto de economía. y ese es un concepto desarrollado en Japón, no con los gringos. Sí, Los gringos Japón. lo Sí. acuñaron muy bien. Lo llevan. Pero para los japoneses, por ejemplo, una empresa recién hecha es una empresa que tiene 6 años. Es una empresa nueva. A los 10 años recién es una empresa que está formando. Y a los 20 años recién es una empresa madura. Claro. Y, ahí- Nosotros y en después Sudamérica- vienen otros problemas con la empresa madura. Claro, Sí, y luego si la nosotros cosa en Sudamérica, ¿qué nos para. dicen? No, en 2 No, años, 3 años. no, está ahí. no. Sí. Entonces, Claro. hay un tema ahí también de mentalidad. Sí, Claro. hay que tener ojo con eso, pero también hay que tener ojo de lo que estaba hablando antes, de no aferrarse tanto a la empresa y tener siempre esta distancia de decir, ¿está dando los números bien? ¿No está dando los números bien? ¿Cuál es el momento que hay que soltar? Porque para no meterse en un error, como tú decías, mucha gente se metió en temas tributarios. Sí. O sea, ¿cuál es el momento que uno tiene que tener la visión y la capacidad de decir, sabes que estoy metido con esto hasta las patas, pero tengo que salir? Claro. Porque esto no está dando y no veo por dónde va a dar. Pero fíjate, Álvaro y John, que con respecto a los contribuyentes, con la experiencia que tengo de tanto, como contaban antes, yo pregunto a los contribuyentes, ¿saben cuándo hay que hacer una inversión? ¿Saben cuándo hay que reinvertir? ¿Saben cuánto están ganando? Porque no existe una educación tributaria, no existe una educación financiera, no hay colegas, en mi caso, contadores, auditores o especialistas en tributaria, como es el caso mío, de estudiar mucho derecho, de poder decirle a los contribuyentes, es el tiempo, como decía, justo Pero, en este pero tiempo. ¿por qué no está eso? Si yo contrato a un contador, y si el contador, además de contador, es auditor, y bueno, no se debe decir, pero se le hace una cancelación por su servicio, ¿por qué dentro de ese servicio no podría tener una asesoría y me diga, oiga, estamos bien, estamos cuadrados, podemos, no podemos? Dentro de una Lo hace auditoría. lo hace claro, el empresario, habría que lo hacer hace- una auditoría. ¿Lo hace el empresario? eso? Sí, no lo hace el empresario. ¿Y sabe por qué no lo ¿Por hace? qué no Por lo una hace? cosa muy importante, por ¿Por qué? costo. Y increíble, por costo. Y después prefiere pagar impuestos adeudados, prefiere pagar multas por no pagar las cotizaciones previsionales, Ya. en vez de decir que toda esa plata que pagó por multa podría haberlo pagado un colega, un profesional, especialmente que tienen que ver con temas tributarios, Claro. que poder decir cuál es la misión y la visión de poder, como bien decía Álvaro, analicemos este balance porque los números también se leen, no tan solo se escriben, se leen. Entonces, es la oportunidad de invertir, Juanito, es la oportunidad. ¿Estoy ganando? ¿Me estoy manteniendo? ¿O solamente tengo esta empresa de facha? O cuándo es decir, el momento de mantenerse y cuál es el De momento de crecer, ganar también, también. claro, de ¿no? Pero ganar, eso, claro. eso lo señala una cosa muy importante, las auditorías. Y las auditorías, si usted Oye. pregunta algo que están Mira. de moda, ¿cuándo se hace una auditoría? Si yo le preguntara a estos dos empresarios que tengo acá, ya con hartos años de experiencia, yo les voy a hacer la Sí. pregunta. ¿Cuándo hicieron la última auditoría ellos? ¿O el análisis financiero con respecto a la última renta pagada por impuestos? Y aquí va la respuesta, Álvaro. En enero. En enero. Sí. Yo lo hago 2 veces al año. 2 veces al año, ¿pero qué haces? Se hace un cierre tributario al sexto mes y se hace otro cierre en noviembre para ver cómo estamos, para ver cómo cerramos a fin de año. Claro, Entonces- pero es lo importante cuando uno debe hacer estas evaluaciones. Las tiene que hacer, como bien decía John, en el sexto año de saber si ya voy a pagar mucho impuesto en la renta posterior, que es el impuesto directo a las empresas y contribuyentes, en abril. Pero yo lo tengo que tener ya mencionado, más o menos haberle dicho al contribuyente, ¿sabe qué? En esta reunión, Álvaro, yo creo que los Sí. puntos van dirigidos hacia allá. ¿Y por qué? Mira, aquí lo demuestra la auditoría y el análisis financiero. No hay Ok. analistas financieros menos tributarios. Lo que pasa, Juan, ahí, ojo con Nos eso. fuimos algo porque- muy técnico. No, Claro, lo para que pasa no es lo- que, mira, para terminarlo solamente, Sí. yo hice mi diplomado en tributación, que lo conversábamos porque tenía la necesidad de hacerlo. Éramos 5 ingenieros
el resto eran todos abogados, el Adolfo Ibáñez. Oh, sí, ya. Oye, Entonces, dejémoslo ahí. ¿tú ves para dónde va Sí, el modelo dejémoslo. tributario Yo del quiero, país? Sí. quiero preguntarle Ese una es un cosa problema. que es una realidad que pasó. Ojalá, espero, nuestros amigos que nos están sintonizando, es la parte de la realidad, no voy a inventar nada, pero alguien puede sentirse porque tal vez le afecte. Hubo tiempo de auge con el tejido y muchos comerciantes de tejido, a propósito de lo que preguntaba Juan, ¿cuándo es tiempo de invertir? Dijeron, me está yendo bien en el tejido, pero si tengo harto dinero en la cuenta, ¿por qué no me compro una parcela y me voy a la agricultura también? Y dejo a mi mujer trabajando en el tejido y yo me voy a ver la siembra. Y después, como dijo Juan, no hubo siembra ni hubo tejido porque vino el tejido chino. Entonces, ¿cómo también ustedes les ha dado, Álvaro, alguna vez, Álvaro, has pensado tú en tener también otra actividad, otra empresa paralela a lo que tienes? Sí, pero completamente separado. Yo creo que hay que separar las aguas. Uno Ya. como persona natural puede ser varias empresas y al final yo soy un socio del Ligüen finalmente, ¿no? No Ya. tener los huevos en la misma canasta. Sí, claro. Entonces, una cosa es Ligüen y Ligüen sigue por su camino. Ya. Ahora, si yo quiero hacer otra cosa en un futuro, quizás, sí. Siempre uno está pensando qué puede hacer o ver una oportunidad de Aprovechar las negocio. virtudes y las habilidades. Sí, pero El- no mezclarlo, yo creo que no hay que mezclar. De hecho, no hay que mezclar las cosas personales con la empresa y menos entre empresas, ese es un problema. Ahora a mi familia le pasó en un momento porque teníamos diferentes empresas, también se Ya. empiezan a mezclar entre esas empresas, que Ya. es una de las peores cosas que le puede pasar porque Mira, ahí qué uno buena- no sabe buena qué pasa, experiencia, ¿no? buena Porque no experiencia. sabéis cuál está Claro, ganando, cuál está claro, perdiendo, claro, cuál por- está subvencionando a la otra. Muy bien, por eso, mira, A las de personas. de Sí. hecho, en Chile, tributariamente, Johnny y Álvaro, había un artículo que era el 57 bis, que hablaba de la fusión, y ahí cuando en delante me acordé muy bien lo que decía John, que cuando LAM pasó a ser ahora la TAM, parece, sí. ya, hicieron la, Con la, TAM. la, la- Con los hicieron, brasileros. hicieron la fusión, po, con estos artículos. ¿Y para qué? Para que las empresas que tienen pérdida absorban la ganancia y rebajen los impuestos de utilidad. Para eso lo hacen. Compráis una empresa Ya, en pérdida para muy pagar bien, menos impuestos al muy final. bien, Ese es claro. el resumen. Pero, Oye, Exactamente. pero Álvaro, mira, ojo con eso, perdón. Sí, sí. De lo que comentaba Álvaro, es si tú vas a trabajar en distintos rubros, trabájalo con distintos root. Y nunca root personal. Sí. Créate una empresa. Por supuesto. Una empresa en un día son 24 horas y lo Sí. haces en línea. Sí. ¿Por qué? Para que no arriesgues tu patrimonio No, personal. por supuesto, y esa es la idea. Porque, ¿qué es lo que pasaba del ejemplo que ponía el profe? Es súper simple. Tenías los tejidos y tenías ahí la parte Agricultura. agrícola. Claro. Pero tal vez la parte agrícola no era tu fuerte, tú no sabías los procesos. Y tal vez Exacto. por eso te iba a informar. Ya, tenías dos temas. No contrataste un profesional idóneo, ya que no te la puedes saber toda, es imposible. Pero también tenía un tema de que no separaste tributariamente. Es decir, Claro. hay que entender Sí. que para el Estado el root es la persona. Entonces, yo puedo crear 5 root y para el Estado son 5 personas diferentes. Claro. Ahora, si más arriba me coloco una empresa y esa es la dueña de la otra empresa, puedo sacar impuestos, pero ahí no nos vamos a meter para que no nos repiten. Oye, a propósito de familia que decía Álvaro y las sociedades, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la persona? Ustedes, ¿cómo está el tiempo? ¿Hay tiempo para los niños? ¿Hay tiempo para la esposa, para la polola? ¿Hay tiempo para divertirse? ¿O esta vorágine de cosas y negocios, de viaje aquí y allá? Poco tiempo se hace y cómo se disfruta también de Sí. la parte social. No, yo me hago tiempo. ¿Sí? Sí, yo me hago ¿Carreteas tiempo. tú, Álvaro? No, ¿Sí? ya no mucho. Ya Yo no tengo mucho. una hijita de 4 años. Pasé por ese tiempo. Ya, ya no te haces tiempo. Lo invitado todas estas veces no ha venido. Ya. Sí, pero no, trato de hacerme tiempo. Yo creo que es súper necesario. Y bueno, nosotros tenemos un equipo, como te digo, grande, 18, Ya. 20 personas. Entonces, cada cual tiene su posición bien clara en Ligüen, gente que trabaja hace muchos años. Entonces, Oye. yo también lo tengo así, con un grupo que Ya. nos apoyamos, que yo me apoyo en ellos también, ellos Claro. se apoyan en mí cuando yo tengo que hacer las cosas necesarias para hacer. A eso, Pero sí, tratamos de darnos tiempo, de que no sea solamente el trabajo. ahondando en eso, no sé si hay algún sello, algún valor, algún hábito que tú, sin pedírselo a tus trabajadores, lo asimilen y digan, el jefe hace esto y yo le he seguido su huella. ¿Hay algún sello que tú, por ejemplo, como administrador, como colega en el momento de atender también al público? Sí, yo creo que mi forma, sí, Sí. yo trato de traspasar eso, pero más que nada con el ejemplo, ¿no? Ujú. De cómo atender, de cómo tratar a la gente, ponerle atención a los clientes, preocuparse de cómo salen las cosas, preocuparse en las campañas que hacemos también para que sea lo que la gente está buscando, estar escuchando que está en la calle también para hacer
Ahí está el sorteos, evento A. actividades, los tipos de helado que vamos sacando nuevos, algún sabor que apareció también en el mercado. Sacamos hace poco el de azaí, que es una fruta que venía bien fuerte de Brasil. Está bien de moda, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ellos van esperando también, o hay mucha retroalimentación. Claro. Yo estoy en la oficina y estamos con la puerta abierta siempre, entonces se acerca la gente y si alguien te quiere contar algo personal o de la empresa, alguna mejora, estamos abiertos a eso. Álvaro, pero con respecto a eso, con la parte tradicional y la familia, ¿por qué de Rapa Nui a Ligüen? ¿Cuál fue el cambio? Oh, sí, es una historia que no me tocó a mí, ¿eh? Pero Ya, yo me la sé. Sí, no. Buena pregunta. Sí, Ahí te fueron digo. como 10 años, ¿Ya? como casi Sí. 10 años, Sí, más o 12 menos. años Rapa Nui. de... Pero de los 56, mire, llevamos harto de Ligüen también. Ya. Sí, pero partió como Rapa Nui porque era como toda esta imagen más de la isla. Sí, ¿no? pues, y Porque había era un con cuadro, había un coirones, póster, Sí, me de acuerdo. Coirón, Ah, claro, ¿te la acuerdas? estructura. Era de La conchilla, estructura, coirón. entonces. Yo no alcancé, Ah, yo no era alcancé bien a conocer artesanal. eso, sí. No, Pero sí. Oye, yo... Venía en el proyecto. yo- A en ver, el- el proyecto, ya he visto una En el foto. caso, ya. No te creo. En el caso tuyo, ¿cómo transmitir? Porque por lo que te he visto, muy preparado en estudios, universidades, después otro estudio más, con capacitación en el extranjero. Esa capacidad, ese mundo que tú ves como empresario, ¿cómo se transmite al trabajador que a lo mejor opera con cosas materiales y va allá, va acá instalando? ¿Cómo esa mística y ese conocimiento del negocio se traspasa a los trabajadores para que también, me imagino, la eficiencia, la disciplina? Mira, hay un tema ahí muy entretenido. Nosotros con el Liceo Pulmahue estamos trabajando hace mucho rato con sus técnicos en redes que sacan sí, ellos todo. sí. Ellos hacen práctica con nosotros, digámoslo así, todo el tema, en invierno y en verano. Pero adicionalmente de ellos, por ejemplo, hemos logrado que muchos se van a estudiar. Por ejemplo, ahora uno de los últimos se fue a la Marina, el otro día vino, andaba de uniforme, nos pasó a saludar, todo el tema. Entonces, vais teniendo también un tema que no sé si es un legado o no, pero vais viendo que la gente se va interesando, vais viendo productos, la gente del Centro de Formación Técnico ha ido a ver nuestras instalaciones con su curso y quedan sorprendidos porque es como, oye, en la Ligua unas instalaciones así no es impensado. Claro. ¿Te fijas? Pero hay, hoy en día tenemos que dar gracias a Dios que Chile es un país que tiene la capacidad de que gran parte de la población estudie. ¿Te fijas? Tú ves, lo conversábamos afuera, tú ves Perú, tú ves Colombia, tú ves otros países, el acceso a la educación no es tan así y adicionalmente ellos lo que esperan en algún momento es llegar a ser como Chile. Y nosotros tenemos esa particularidad y tenemos que aprender a quererla, digo yo, tenemos que aprender, más allá de que tengamos cosas malas, todo el tema, no todo puede ser siempre 100% malo. Yo encuentro, si tú me preguntas a mí, ¿qué yo haría con el liceo? Yo pondría alguna carrera técnica que sea bilingüe. ¿Por qué? Porque tenemos toda la costa y toda nuestra gente joven al final termina yéndose a trabajar los veranos a la costa. Entonces, faltan carreras bilingües. Que podría ser una oportunidad porque hoy en día con que hables inglés ya es más que suficiente incluso aunque tú no llegues a la universidad. Porque te vas a poder desarrollar en muchos mercados, incluso salir fuera, a buscar trabajo fuera, porque dominas otro idioma. Y eso hoy en día la población no es común. No es como la gente lo ve en la tele, que todo el mundo habla inglés. No, Claro. eso no es así. Entonces, hay herramientas para seguir desarrollando la ciudad, muchas. Pero parte del legado es eso, es entregarles la posibilidad de que pueden hacer más cosas. John, mira, más que un alcance, tú que has estado en otros países, ¿cuál es la diferencia entre Chile y, por ejemplo, México en temas tecnológicos? ¿Estamos muy bajo en la parte de tecnología o ellos nos llevan... O Colombia o Perú. Claro. No es al ¿Cuál, revés. cuál es? Sí. Es Ya. al revés. Chile hoy en día ¿Pero en qué? es el líder latinoamericano en tecnología. Ya. En tecnología en general. Ya. O sea, hoy en día, por ejemplo, Perú, gran parte del contenido de Internet lo vino a buscar a Chile. Chile es un país que el 80% del contenido de Internet está local. Por eso el Internet funciona tan bien. Colombia es el 50%, y eso que Colombia está más cerca de Miami, tiene su propio cable submarino hasta Miami, igual que nosotros, que es el que sale de Valparaíso. Pero Chile es uno de los líderes tecnológicos por naturaleza, y lo que está... el otro día yo estuve en una reunión donde la nueva ministra andaba en Estados Unidos tratando de decir que ahí vienen otros proyectos de desarrollo tecnológico que si Chile los logra implementar nos van a posicionar más arriba. Chile está entre los 5 países con mejor internet del mundo. Más que los alemanes.
Totalmente. Y el precio más barato, o sea, en Estados Unidos, ¿cuánto sale un plan de internet? Sobre los $50. Aquí nos supera los 20, los $25, dependiendo del plan. Claro. Álvaro, un poco ya llegando al ocaso del programa de la Oye, que conversación. quedaron temas. Oye, De la sí, cuchara ¿no? ahí, Oye, sí, pero sí. Álvaro quedó en el tintero que contara el cambio de El Rapa cambio Nui del Ligüen. Sí, a pues, Ligüen. Ah, sí. Te No, excusaste. pero mira, antes hay un tema del impuesto, porque estamos viendo la renta, pero hay Ya, un dale. impuesto que es el IVA, ¿Sí? que sí, uno ese está medio solapado, porque uno dice ya ese impuesto hay que pagarlo porque es como por todas las ventas. Sí, Pero lo ¿qué que pasa? pasa es que es un impuesto indirecto. No, pero ¿qué pasa cuando el 40 o 50% de la competencia no paga ese impuesto? A ver, ¿cuál es la pregunta? La competencia. ¿Qué pasa si la mitad de la competencia no paga ese impuesto? No paga ese impuesto. ¿Qué pasa? O el que está en la calle vendiendo y no está en la tienda Claro, con la boleta. O si Es tú, que- tú vendes un sándwich, pero Claro. Y el que, uno lo vende con 20% más y el otro 20% Es que- menos, ya de claro, base. Sí. Claro. Es que ¿Qué ahí, pasa con la competencia ahí? Sí, es que ahí donde pasa una cosa importante, que Chile tiene gran conocimiento con respecto a tributaciones. Entonces, voy a darte 2 ejemplos. Hay contribuyentes de vía pública que están exentos de los impuestos, y ahí hablamos con respecto al artículo 11 y 12 con respecto al IVA, y al 39 y 40 con respecto a la renta, están exentos. En cambio, tú por ser un negocio establecido, pero ellos por estar exento pagan lo que se llaman impuestos solamente a la tasación o al capital que tienen en ese momento, que no debe superar, te voy a dar un ejemplo, Sí. no debe superar más de 2 UTM. Sí. 2 UTM son como 100 lucas, 140 Claro. lucas hoy día. Sí, sí. ¿Ya? Pero en el caso de ustedes, que son contribuyentes de primera categoría, donde pueden rebajar todos los costos que reinciden directamente en el artículo 31 al 33 de la renta, puedes hacerlo. ¿Ya? Tú Y lo por puedes eso hacer, que pero- tú grabas el IVA. Pero hay una cosa pero al importante. cliente le cambia el precio, ¿no? Sí, Porque por si yo te digo, supuesto. te vendo ese micrófono Por a 5 supuesto. lucas o a 3 lucas, Claro. ¿lo vas a comprar a qué precio? No, estamos de acuerdo. Ya. Pero hay una Entonces- cosa aquí, que el legislador, ¿cuándo fiscaliza? La ley, ¿cuándo fiscaliza? Siempre fiscaliza Sí. la ley. Porque habla como el silencio de la ley. Del Claro, hecho de sí. que tú estés evadiendo, Sí. ya vas a caer en el artículo 97 con respecto a las infracciones. Claro. Del inciso 1 al 26. Pero y no ahí se ya hacen son- muchas infracciones No, a quien está pero- fuera de la pero- ley. ¿Por qué no se, Ojo, por qué oye, no se hace? eso ¿Qué pasó ¿Por qué con- no se hace? qué pasó Porque con- no hay solo la empresa? fiscalizadores. Oye, ¿qué pasa con Rapa Nui? Obviamente. Que estamos Ah, ya, escuchando vamos. música de fondo de... Estamos escuchando música de Rapa Nui. Sau. No, Saulero. la historia es súper corta. Al final estaba con Rapa Nui, estaba creciendo como Rapa Nui. En un momento fueron a registrar el nombre, ¿no? Claro. Ya. De ¿Y? Rapa Nui. Y Ah. habían muchos restaurantes que se Ah, llamaban Rapa Nui. no se podía. De hecho, algunos de Rapa Nui. Claro, Estaba la exacto. coincidencia. Claro, y más justo, incluso Claro. allá mismo. Sí. El derecho de marca, bro. Oye, Álvaro, Entonces ahí, lo dejó. de ahí empezaron a buscar un nombre que fuera más sobre la zona. Pues. Entonces Claro, ahí Ligüen. aparecieron muchos nombres, apareció la Lua, la No, Ligua, Ligüen está bien. y Ligüen, que Ligüen, apareció muy como, bien. para mi mamá, que es la fundadora, Sí. decía que era la primera luz de la mañana. Que Claro, eso el es amanecer o el resplandor. El resplandor, Claro. sí. Sí, Entonces bien. para ella era el resplandor del amanecer. Bien. No, Oye, bien. Quedó así. a propósito del resplandor, veamos cómo se oscurece. ¿Qué pasa si tú estamos en un día sábado compartiendo como ahora estos pisco sour y te enteras por ave o sea motivo, pero que se acaba Restaurante Helados Ligüen? ¿Ya? ¿Qué haces tú el día lunes a las 8 de la mañana? ¿Qué Es harías si esa empresa no está? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías? A ¿Dónde correr. vas? Jugar a la pelota. Arrancándolo. No, de partida yo tomaría esa decisión probablemente, entonces Ya. no me contarían esa decisión. Ya. Pero esperemos que no pase y sí, habría que ver otras empresas, hacer otras Como cosas. Forrest Gump corriendo 2 años. Claro. Pero, Sí, a lo mejor No, pero llegar a Colombia corriendo así a negocio. Me podría dar trabajo allá. Oye, güey. John, supongamos, imaginémonos que esta tendencia sigue, Ligüen y Wilcom, y pasan 20 años. ¿Qué puede ocurrir en esos 20 años? ¿Cómo te imaginas esa empresa? Lo que pasa es que, a ver, el área tecnológica es muy cambiante. El tema de la inteligencia artificial vino a acelerar el tema, pero muchísimo. Yo el otro día escuchaba a un ministro de no sé qué, uno peladito, que el tipo decía, sin ofender, No, nunca Se- me sentí que el ofendido. tipo Se decía, sintió un ministro. Tengan precaución con las carreras que estudian. Ah, sí. Claro. Y lo salieron a criticar un montón. Tienen razón. O sea, la inteligencia artificial, lo conversamos antes, hoy en día ya está reemplazando abogados en Estados Unidos. Por supuesto. Está empezando a reemplazar ingenieros de programación en muchos lados. Entonces, hay que tener cuidado. El problema que yo encuentro en Chile para nosotros es que las carreras son muy largas. Sí. O sea,
4 o 5 años, con el nuevo modelo tecnológico que tenemos con la inteligencia artificial, posiblemente la carrera que estudiemos ya no exista cuando salgamos. Ya cambió el sistema. Ya cambió el sistema. De todas maneras. Entonces, el tipo no estaba tan errado. El problema es que hoy en día la educación se convirtió en mercantil. Entonces, saquemos mientras nos paguen. ¿No? Pues entonces, hay que darle una nueva visión, ¿no? O sea, antiguamente ser arquitecto era... Lo máximo. Hoy en día levantar una piedra y ser arquitecto. Sí. Lo mismo pasa con varias carreras más. Dentista. Para no ofender a nadie, es un ejemplo, no Sí, me van a criticar sí, después. estamos hablando. Pero está pasando, y eso va a pasar más acelerado ahora. Hay un ejemplo que lo pueden buscar, que está muy bueno, que es de Alemania, que está trabajando en el tema del impuesto a los robots. O sea, mira lo que estamos llegando. Claro. Impuesto a los robots. ¿Por qué? Porque si yo te automatizo una planta completa que tenía 3.000 personas, voy a sacar las 3.000 personas. Y adicionalmente me voy a ahorrar todos los costos Todos de los sindicato, sueldo, etcétera, Todos los costos laborales. y voy a tener máquinas trabajando 7x24. O sea, esa empresa cuadruplica o sextuplica su utilidad. Sí, por supuesto. Hay que ver el gasto energético también. Y de eso, ¿no? claro, y va a Para pagar eso menos otra impuestos. cosa. Sí, Oye, de todas maneras. Argentina ahora que puede que pase una ley de hacer persona jurídica, también empresas o robots o agentes de inteligencia artificial más específicamente, Correcto, ¿no? Entonces correcto. puede que vaya para allá, que es una cosa bien Ahí compleja. tenemos una pelea gigante y hay Sí. que, ojo con eso, una pelea gigante en el buen sentido. Más allá de la pelea política, por eso no es bueno meterse en eso, Argentina está creciendo muy rápido y se está desarrollando muy rápido, lo estoy hablando a nivel macro, porque eso no me van a decir que hay Claro. poblaciones, que aquí, que allá, que aquí en Chile también las tenemos, así que no nos podemos poner mucho, pero a nivel macro significa que está llamando mucho la atención a nivel mundial y por ende está recibiendo mucha inversión. Mientras más inversión reciba Argentina, menos inversión va a recibir Chile, eso hay que tenerlo claro. Por ende, entra a ser un competidor directo de nosotros. Claro. Y, Ya, pero ¿por qué pasa eso? ¿Y la inversión de dónde viene en Sí, Argentina? ¿por qué pasa También eso? es El otro tema de punto. inversión. hoy en Sí. día Estados Unidos y Unión Europea, si Unión Unión Europea hace lo que Europea. dice Estados Sí, Unidos. pues. Algo Israel, bastante Oye, Israel también le nos llega, pero apremia- Chile puede venir más desde Asia. Estimado quizás. contertulio, Ahí también hay otra no se forma. nos ha acabado el trago, pero se nos acabó el tiempo. Última pregunta para el restaurante helado Ligüen, ex Rapa Ex Nui. Rapa Nui. Siempre se habla, que hemos hablado con todo empresario, la responsabilidad social empresarial, solidaridad, ¿cómo no? Ligüen tiene oportunidades, ayuda social, hay algunos casos que podríamos nombrar, por supuesto, anónimamente, sin nombrar a quién, pero Sí, hay claro. un apoyo, hay Bueno, brazos que se tienden en algún momento. Sí, de partida de lo que recién dijo John, también de esta ayuda de los jóvenes, de que los niños estudien, de que jóvenes puedan Práctica, estudiar, sí. práctica, y eso se junta con lo que hablaste al principio, cuál es el éxito, si se sienten exitosos. Yo creo que parte de una empresa también, Sí. uno se siente exitoso cuando las otras personas también, tu empresa le dio opciones para ser mejor persona, para estudiar, para hacer otras cosas. Eso es una medida que uno puede decir, mira, estamos haciendo algo importante, una cosa que trasciende el tiempo Claro. y trasciende las lucas también. Y otra forma del éxito también es tener tiempo, ¿no? Que todas las personas Sí. puedan tener tiempo para estar con su familia, uno mismo, pero también todas las personas que trabajan con uno. Y un buen trato. Un buen trato, claro. Ujú. Y así como cosas solidarias, sí, Con hemos la hecho comunidad. muchas campañas. En la pandemia también estamos medio Apoyar. cerrados, hicimos una campaña nosotros con 4 restaurantes más de la Ligua hicimos... Ah, ¿verdad? Pues, sí. Hicimos, sí, tú recuerdo. también, sí, tuvimos recuerdo. harta gente, Sí. sí. Hicimos, al final fueron, si no me equivoco, como 8.000 raciones, Raciones, mira. entre junio y septiembre. Terminamos en el 18 para hacer Sí. una comida especial. Qué buena, qué buena. Y siempre estamos haciendo cosas. Ahora estamos con los chicos de Deportes Brasil ahí, que yo soy brasilero desde Sí, chico, así que lo estamos apoyando apoyando también al equipo. también. A Brasil. Y- Mira, ya. Juanito recibe sin También. saber. Y en el caso de Wircom, Bueno, a nosotros la sí, educación, a través de las sí, prácticas. pero adicionalmente nosotros con la gente bombero de Cabildo de acá, clubes deportivos, al igual que Álvaro, pero Sí. nosotros en Valle Hermoso. Nosotros, mucho de lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, es llegar a zonas rurales donde no había la posibilidad de tener servicios de internet de alta velocidad. Nosotros tiramos por Huaquén hasta Los Hornos un cable que Mira. también poste propio todo el tema para poder llevarle servicio de internet a toda esa gente, porque en Los Hornos ni siquiera hay cobertura celular. Entonces Mira. somos los únicos que llegamos con servicio. Tuvimos que construir casi 35 kilómetros de fibra solo hacia el interior. Y esos son fondos que costeamos nosotros.
Entonces, y a la gente no se le cobra adicional, se cobra lo mismo que se cobra acá en la Ligua, no hay una diferenciación, porque a las finales también eso es una ayuda y es una responsabilidad, porque estás llegando a lugares que están casi olvidados y no te puedes olvidar de la gente. Sí, claro. Tiene un valor ético también lo que estás haciendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hace 20 años, para los dos, hace 20 años esperaban que llegara sus empresas a la altura que están ahora. ¿A la altura? O a lo que han llegado en O a este los minuto. ingresos, o al éxito. Sí. Yo no estaba en la empresa hace 20 años, entonces ni siquiera me imaginé estar en la empresa hace 20 años atrás. ¿Hace cuánto, Pero- ¿Y hace cuánto estás tú? Ahora me parece que está, como se veía Ligüen hace 15 años atrás o 20 años atrás, yo estoy contento con lo que hemos hecho, porque yo creo que hemos hecho un cambio grande. Sí. Tanto para afuera como para adentro. Si uno ve Ligüen desde adentro y tiene buena memoria, porque a veces se nos va la memoria y uno piensa que las cosas son así desde siempre. Llegan por arte de magia. Claro, pero si uno ve Ligüen hace 25 años atrás, no era igual Por que ahora, supuesto, ¿no? por No supuesto. tenemos ni la misma producción, ni la misma comodidad para maquinaria. trabajar, maquinaria, muchas cosas que nos dan mucho más seguridad para poder seguir creciendo también. Así es. En mi caso no, es más, yo tuve 2 oportunidades de vender la empresa y lo que dijo Álvaro en delante del amor a la empresa, yo no la vendí por amor, Mira. porque estaba enamorado de mi proyecto. Bien. ¿Te fijas? Hoy en día, si me preguntáis, lo más probable es que la venda, pero me volví más Álvaro. Pero sí, para mí era impensado. Nosotros hoy en día cubrimos desde Santiago hasta La Serena. Mira. Entonces, era impensado. Claro. Mira qué bien. Bueno, entonces, Han como llegado dijimos, lejos. 2 empresarios. Claro. No, tiene razón, pues, profesor, lo que dice John. Pero una cosa importante decir, que realmente hemos tenido 2 grandes empresarios aquí de la Liga. Ok, así comenzamos. Empresarios y exitosos. Que esté muy bien, que le vaya muy bien, que le siga yendo Muchas muy gracias bien. por Muchas gracias. Por Ya todo ahora lo no que hemos somos conversado. jóvenes, ¿eh? No, ya dejamos de ser jóvenes. Desde hoy en Está adelante muy no bien. son Quitaron lo de jóvenes. De hoy en adelante no son Gracias jóvenes. entonces también a Restaurante de Helados Ligüen y a Fábrica de Dulces Elba, el sabor tradicional de los dulces de la Ligua, ahí en Manuel Montt, esquina Ortiz de Rosa. Dulce Selva, la clásica dulzura liguana. El auténtico sabor de los tradicionales dulces de la Ligua, elaborados con la calidad y el cariño de siempre. Alfajores, chilenos, empolvados y mucho más. Para disfrutar en familia o compartir con quienes más quieres. Visítanos en su clásica dirección, Ortiz de Rosas 839, y descubre por qué Dulce Selva sigue siendo una tradición que endulza generaciones. Dulce Selva, orgullo y sabor de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado, que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen.